En la actualidad creo que todos tenemos una cuenta de Instagram, es casi imposible evitar no tenerla. Yo te quiero enseñar una aplicación complementaria la cual te va a dar estas tres opciones que estás viendo por aquí. Subir una foto panorámica con un estilo diferente, crear cuadrículas / mosaicos para que cambie un poco la apariencia de tu feed y no sea el típico feed a los que estamos acostumbrados a ver. Y también la que más me gusta a mí, convertir cualquier foto en vertical en foto cuadrada sin que se aplique ningún tipo de recorte cuando lo queramos subir a cualquier plataforma. ¿Quieres saber cuál es la aplicación? Quédate que arrancamos. Y por supuesto, como siempre hacemos, fondo de pantalla totalmente gratuito. En el primer comentario te lo voy a dejar, ya que te gusta utilizar los diferentes fondos que utilizo, pues ya sabes, en el primer comentario. Y vamos directo a lo importante, vamos con nuestra aplicación. Luego más adelante te digo cómo puedes descargarla en tu teléfono móvil gratuitamente. Y si vemos, ya tenemos aquí la ventana principal de la aplicación, que es muy simple, además de un tamaño muy ligero, que bueno, eso luego te lo comento. Rápidamente tenemos tres opciones: panorama, grip, square. Empezamos, si quieres, por panorama. Básicamente esta función nos da la opción de poder subir una foto panorámica a Instagram y que la foto esté perfectamente recortada y lista para que se suba a nuestro perfil o nuestro feed. Pero ojo, no significa que se va a subir una foto en tamaño completo, no, se van a subir tres fotos ya previamente recortadas y ordenadas para que esté colocada correctamente en tu perfil. Yo personalmente esta primera opción no la suelo utilizar, por aquí te pondré algún ejemplo. Pero si a ti te gusta hacer muchas fotos panorámicas, esta sería una buena opción. Yo en mi caso, como te digo, no. Siguiente opción, grip. Esta ya la utilizo más. Esta opción también se conoce como mosaico o fotos cuadrícula. Básicamente, bueno, antes de explicarte mejor te pongo por aquí una foto para que lo entiendas rápidamente, ya que de eso vamos a hacer un ejemplo ahora. Así que ahora te cuento más. Vamos con la siguiente función, que sería square. Esta es la que yo utilizo más, y es que cualquier foto vertical que tenga mi teléfono móvil voy a poder convertirla en una foto cuadrado para poder subirla a Instagram o bueno, también a otra red social sin que sufra ningún tipo de recorte. Luego por aquí tenemos el nombre de la aplicación, un hashtag, que bueno, yo nunca le he hecho caso, y por aquí la opción también de quitar la publicidad, pero claro, tendrías que pagar X cantidad de dinero para quitar esa publicidad. En este caso serían 3,50. En mi caso no me interesa, la verdad que tiene muy poca publicidad, así que yo así en la versión gratuita sin ningún tipo de problema. Y vamos a empezar con esta opción, la de grid que te comenté antes. Vamos a pulsar, nos va a pedir qué foto es la que queremos convertir en mosaico o foto cuadrícula. Por ejemplo, esta de aquí, una en el que visité el estadio del Barcelona, el Camp Nou. Y aquí nos aparece cómo se va a recortar. En este caso sería un formato 3x3, lo que significa que vamos a tener total 6 fotos. 3 en la parte de arriba, 3 en el medio y 3 abajo, pero esto lo podemos ir ajustando. Tenemos 3x4, 2x1, 3x5, eso ya tú eliges lo que más se adapte a lo que estás buscando. Yo en este caso, pues como quiero que se vea el estadio un poco más en horizontal, voy a poner, creo que el 3x2, sí, el 3x2 sería perfecto, se ve toda la foto. Y luego también tenemos aquí opción de poder girarla, pero en este caso pues la foto quedaría genial así. Así que seguimos adelante, perfecto, nos sale la publicidad, una publicidad como te digo poca molesta, esperemos solo 5 segundos y ya estaría, la podemos quitar. Y fíjate cómo automáticamente ya la aplicación ordena todas las fotos, aplica el recorte y nosotros simplemente le damos aquí a Save, descargar, le damos a Yes y listo. Todas esas fotos ya están guardadas en nuestra galería. Pero lo que yo te recomiendo, en vez de que tengas que ir a tu galería, ir foto por foto y subirla a Instagram, lo puedes hacer directamente desde la propia aplicación. Vamos por ejemplo al número 1 y nos da aquí la opción. Importante, elige la de Feed, las otras tres no nos interesa. Marcamos Feed y listo. Tenemos aquí nuestra foto, le damos a subir. Bueno, perdón, a la flechita de avanzar, le podemos aplicar algún filtro, música, eso ya como tú quieras. Yo en este caso simplemente quiero subirla, el nombre también, yo en este caso pues voy a ponerle 1, pero realmente no le pondríamos eso. Vale, le haces los ajustes que tú quieras, yo en este caso así, y le damos a compartir y lo dejamos ahí. Sigamos con nuestra siguiente foto, que sería el número 2, marcamos el 2, igual fit. Fíjate que el proceso es siempre igual, siguiente, el nombre que tú quieras, yo en este caso pues el número 2, ahí está, compartir. Y así pues hasta llegar hasta el final, que en este caso serían 6 fotos. Así que yo recorto rápidamente esto y cuando esté por la última seguimos. Y vamos ya con la última, marcamos el 6, ya sabéis los pasos, no hace falta que te lo recuerde de nuevo. Mientras lo que puedes hacer es suscribirte ahí al canal, dejar tu like como siempre y importante, activa esa campanita para que te avisen de los vídeos que voy subiendo. Listo, ya hemos acabado 6 fotos subidas, vamos a ver cómo queda, ¿no? Vamos aquí a nuestro perfil y fíjate si todo ha salido bien, mira qué maravilla. Recuerda, en este caso yo elegí la opción de 3x2, 3 y 2.
Si hubiese elegido 3x3 pues habría más fotos, aunque no se hubiera visto por completo en este caso el estadio. Fíjate qué bonito ha quedado. Pues eso lo puedes tener tú en tu perfil de Instagram utilizando esta aplicación que, como ves, es muy simple. Vamos con la siguiente opción. Función Square. Vamos a ella, nos va a pedir qué foto es la que queremos convertir en foto cuadrada. Yo voy a buscar por aquí una foto en vertical, que por ejemplo un fondo de pantalla, que es este, que es un fondo de pantalla navideño. Fíjate que por defecto la foto es en vertical, es decir, si yo esto quiero subirlo a Instagram, se va a recortar porque no entra completamente la foto, pero fíjate cómo automáticamente esta opción en este caso ha aplicado un desenfoque, pero ha convertido la foto en cuadrado, sí o no. Y además nos da otras opciones, por ejemplo aquí el desenfoque, como queremos que sea, la intensidad más suave, más fuerte. Yo en este caso siempre lo dejo por defecto, y luego también la de color. Yo esta opción no te la recomiendo, ya que, bueno, lo vas a ver ahora. Marcamos verde. Fíjate, el desenfoque desaparece y pone un color verde a los lados. A mí, como digo, no me gusta, yo prefiero utilizar el desenfoque. Vamos de nuevo aquí, ok, y listo, volverá al desenfoque. Y listo, le damos aquí ok, nos aparece publicidad, 5 segundos, nada molesta. Y le damos a saltar vídeo y a la X y listo. Y le damos a save si queremos guardarla en nuestra galería, o lo que puedes hacer es directamente compartirlo pues en Instagram. Vamos aquí a feed y vas a ver cómo Instagram no te recorta nada. Y para que veas que realmente está haciendo algo la aplicación, vamos a subir esa misma foto a Instagram para que veas que realmente, si no me crees, hace un recorte. Vamos aquí a subir la foto, esto no gracias. Buscamos la foto, que es de una casa navideña, la tengo por aquí. Fíjate, vamos a marcarla, esperamos a que cargue y fíjate, bueno, en este caso la quieres subir como una historia, porque claro, lo ha detectado como una historia, pero no, yo quiero aquí en publicar. Ahora sí, ahora vamos a nuestra foto, aquí estás. Siguiente, y fíjate cómo se vería la foto, automáticamente me lo recorta y ya tengo que elegir yo, pues por ejemplo, que se vea solo esto. Por ello es bueno aplicar el efecto Square, ya sabes que la aplicación te lo da. Por eso te decía que era una de las opciones que más utilizo yo. Y vamos a un último ejemplo para que veas cómo quedaría otro tipo de foto. Vamos por aquí, tengo aquí a mi perro, por ejemplo, y fíjate cómo me aplica ya el efecto desenfoque a los lados y ya puedo subir esa foto en cuadrado a Instagram o otro tipo de red social. Y seguro que te estás preguntando, ok, me gusta la aplicación, la quiero ya en mi teléfono móvil, ¿cómo la consigo? Pues mira, muy simple. Ahí abajo en el primer comentario te dejo un enlace que te lleva a la página web del canal JBTech, y si no, pues lo busca manualmente, www.yojbtech.com en cualquier navegador. Ahí encontrarás el artículo, en este caso es un ejemplo, no es el mismo, pero como siempre dejo al final de ese artículo vas a encontrar un botón, descargar aplicación, descargar app, pulsas y listo, tendrás la aplicación totalmente gratuita. Además es una aplicación ligera de un tamaño, mira, te lo voy a enseñar ahora para que me creas, de solo 20,61 megas. He buscado otras aplicaciones, otras alternativas, pero el tamaño la verdad que me parece muy excesivo para lo que nos ofrece. Por ejemplo, las que he visto pesan entre 70 o 80 y al final pues esta es la que más me ha gustado. Además de esta aplicación ya hablé hace unos 2 años, la misma, mismo nombre, mismo logo, y me gustó mucho, y así que en esta ocasión pues te la traigo de nuevo en una versión más actualizada. Así que una vez que lo tengas descargado pues lo instalas y listo, tendrás la aplicación ya instalada en tu teléfono móvil. Eso sí, recuerda, la primera vez te va a pedir unos permisos, unos simple, aceptas esos permisos y ya estaría, ya tendrías tu aplicación instalada y podrías acceder a las diferentes opciones que ya te he enseñado previamente. Entonces eso sería todo. Te recuerdo, fondo de pantalla, wallpaper también gratis ahí abajo en los comentarios, aplicación también, y como siempre, si este pequeño vídeo te ha servido, te ayudó, deja tu like, suscríbete aquí al canal de JBTech y nos veremos en un siguiente vídeo. Bye bye.